Nuestros panelistas. Carlos Castellanos, Director of Government Affairs for the Andean Region para Didi. También invito a José Daniel López, Director Ejecutivo de Alianza IN. Hacemos un llamado a Santiago Pinzón, Vicepresidente de Transformación Digital de la ANDI. También a Iva Starwinska. Ella es directora de la práctica de responsabilidad corporativa y asuntos laborales en United States Council for International Business. Y a Alfonso Palacios, vicepresidente de Asuntos Jurídicos de la ANDI, quien será el encargado de moderar esta conversación. Bienvenidos a todos los panelistas y también al doctor Palacios, quien moderará este panel, nuestro primer panel. Gracias. Bueno, muy buenas tardes nuevamente. Un agradecimiento a todos quienes estamos presentes. Muchas gracias a Iva por esa maravillosa conferencia, ilustradora y sobre todo asustadora, como se debe hacer, Frightening One. Bienvenido Carlos, que nos acompaña desde Didi y nos va a contar bastantes experiencias y seguro muchos conocimientos acumulados en la tarea hasta ahora. Y bienvenido a nuestro Santiago, hombre de la casa y que también tiene un vasto conocimiento sobre la práctica de las plataformas y cómo influyen, cómo han generado consecuencias positivas en el mundo del trabajo en Colombia. La idea entonces sería que nos dedicáramos, si les parece, les propongo, son 3 preguntas para cada uno, las 2 primeras como de contexto o de algo un poco puntual respecto de la experiencia o el conocimiento, la práctica de cada uno, y una tercera que sería como esa idea que queremos dejar de conclusión, como de mensaje, desde cada una de las perspectivas en materia de tema de plataformas. Si les parece, vamos así. Empezaríamos con Santiago, que es el hombre que nos va a ilustrar y nos va a dar un contexto sobre el mundo de las plataformas. IFA nos decía que hay diferencias entre lo que se llama plataformas, que hay negocios muy variados y que hay unas que están, por ejemplo, de naturaleza online y otras que tienen claramente una característica de estar basada en un lugar. Desde ese punto de vista y conociendo esa diferencia, ¿cuál crees tú que es el papel que han jugado las plataformas digitales en el contexto colombiano, por ejemplo, en materia de generación de empleo o, por ejemplo, en aquellos aspectos relativos a dónde se localiza ese empleo que generan las plataformas? Bueno, Alfonso, muchas gracias por la invitación. Obviamente uno hace parte de la ANDI, pero hay que agradecer la invitación a estos espacios y compartir Welcome to Colombia again con José Daniel, con Carlos. Yo creo que hay varias cosas muy concretas. Uno, y hago un mensaje muy inmediato porque es importante resaltarlo, llevamos 11 años, por ejemplo, en el tema de la conversación de plataformas de movilidad. No todas las plataformas son iguales y eso es un tema de concepto que hay que tener en cuenta porque puede uno tener una discusión en la interpretación del concepto. Pero particularmente en las de movilidad, las de delivery y eso, hay un pendiente en la conversación del país, que se está dando a nivel mundial, y estamos avanzando de manera muy importante. Yo sé que con Carlos y José Daniel hemos trabajado, pero la audiencia también tiene que ser consciente de cómo en esta discusión de institucionalidad, el Congreso por primera vez dio el primer debate en un proyecto de ley, que es el 136. ¿Y eso por qué lo menciono? Porque el acumulado del impacto social de las plataformas es evidente. La generación de unos ingresos a personas como las que estás mencionando en términos de mujeres, en términos de ciudades, en términos de lo que es la capacidad de poder tener algo que es de fondo, el derecho uno a elegir por dónde se va a mover y con qué se va a mover, sigue pendiente en Colombia. 11 años y no hemos llegado a esa conversación. Entonces, eso incluye personas, mujeres, jóvenes, obviamente personas que están buscando un ingreso. Eso se ve en ciudades grandes, pero se ve también en una conversación de cómo aspiracional las personas también encuentran esto como un mecanismo para poder entender cómo pueden progresar en su vida. 2, hay estudios no tan recientes, es difícil el tema de las cifras de este sector, como es difícil el sector de servicios digital, pero estamos hablando de mal contados más de 200.000 personas que trabajan o que vinculadas o que son colaboradores y que alrededor de eso estamos hablando de casi un 0.2 del PIB, que finalmente sobre esto, desarrollo, cifras y conceptos o cualquiera que pueda tener como fuente de las encuestas o de los estudios encontramos. Entonces, ¿qué está pasando? Esto le pega a varios segmentos de la población, a población joven, a población universitaria, a población, como estaban mencionando, mujeres,
Y detrás de eso, pues también unos nuevos modelos de negocio, unos temas de colaboración, unos temas muy concretos en lo que en realidad encontramos un país que también dejó este mensaje, al lado de Perú es el único que no ha tomado decisión en una regulación inteligente. Los demás países de Latinoamérica lo han hecho. Entonces estamos llegando a un escenario de el impacto social es evidente, las implicaciones en términos de lo que puede ocurrir en movilidad inteligente o en que las oportunidades de negocios, de pymes, de plataformas que se conectan con otras plataformas se pueden facilitar. Yo diría que por ese lado es claro y evidente y que por eso Colombia tiene que tomar una decisión mucho más avanzada. Santiago, muchas gracias. Se me olvidó decirles si podemos hablar un poquitín más despacio, con los mismos 2 minutos y medio, pero más despacio, para facilitar la labor de traducción. Sí. Iva, tal vez ya lo dijiste, o sin duda alguna no lo mostraste, pero respecto de la naturaleza entre la plataforma y el colaborador, ¿qué elementos crees tú que son valiosos o sería valioso hacer mayor énfasis en la discusión que se está dando? Thank you so much for that question, Alfonso, and I promise I will learn Spanish by the next time I'm in Colombia. So look, I mean, there's lots of myths about how the platform economy works, and one of the things that kind of gets a little bit missed in the debate, and I'm curious about your thoughts too, is the fact that the work itself is not really new, right? So again, if you have a babysitting platform, babysitting has existed for a long time, right? Or even if we talk about delivery has existed for a very long time. But what's new is really the reach of potential new clients, right? The way you get connected to new clients that may not even be in your local community, right? So that market access is new, but the work itself is really not new. I think the other thing that's sort of worth thinking about is why is it that we have millions of workers globally doing work on or through platforms, right? There is something about a shift in worker preferences, if we look globally, towards flexibility. There is a general increase in workers wanting more independence and wanting more flexibility. And I think COVID was a great example. The care responsibilities that many workers have to deal with, in order to balance that, you want that flexibility from your work. And Santiago, you also mentioned students, right? I mean, folks that are students or full-time students, but also want to earn a little bit of income on the side. And also in some countries, we actually see a lot of retirees also on platforms, because for them, it may not even be about the money, but it's about being social and getting out of the house and just doing something a little bit productive that feels good for a couple of hours a week. So there is definitely that wish for flexibility that needs to be a part of the conversation. And then, you know, and Santiago, you also touched on this, but we really have to recognize the diversity of the platforms that exist, right? This is, again, not like a uniform sector. It really touches on many different sectors, and how they use technology on the back end really varies. I mean, going back to my point earlier about the algorithms, that looks completely differently on a telehealth platform versus a courier platform. So that diversity should not be lost upon us. And then I think the last piece that is sort of important to recognize here is that this is really an amazing pathway for formalization. And I didn't talk that much about that in my presentation, but really, I mean, for a lot of workers, this is the first time ever where you have a digital track record of your activities. I mean, this is a gold mine for governments that want formalization, right? You have a track record, there's digital transactions. You now, as a government, have a path to really tax people and integrate them into social protection systems. So the formalization piece is also an important element. Ifa, muchas gracias, esclarecedor y sobre todo, aún más preocupante, estos aspectos que han quedado tal vez silentes en el documento que hasta ahora hemos trabajado en la OIT. José Daniel, nos comentaba Iva que había una gran diferencia
entre plataformas, pero que en general el documento aplicaba a todo lo que se considera plataformas, e incluso era un concepto que estaba algo oscuro, tal vez muy abstracto, en el documento. Empezando por lo que te afecta a ti, ¿cuál crees tú que son las diferencias más llamativas o más esenciales entre las plataformas de reparto y otro tipo de plataformas? Bien, Alfonso, primero, muchas gracias por la invitación, tanto a usted como a Juliana Manrique y a todo el equipo de la ANDI. Un saludo a mis compañeros de panel, a todos los presentes. Yo tengo que empezar haciendo una acotación sobre desde el punto desde el cual estoy hablando. Yo lidero Alianza IN. Alianza IN es una asociación de plataformas digitales que hoy agrupa distintas plataformas digitales, pero que nace en las plataformas de economía colaborativa. Y en particular las plataformas de movilidad y las plataformas de delivery o de reparto. Y esto es muy importante señalarlo a partir de la conferencia de IVA, porque muchas veces el imaginario que está es que la discusión que se va a dar en la OIT solamente le aplica a este pedacito del mundo. Y usted decía que si el público debía recordar una sola diapositiva, recordar esa diapositiva en donde mostraba todos los sectores que terminaban siendo impactados por la decisión que va a tomar la OIT entre el 2025 y el 2026. Y sin duda esto es algo mucho más amplio. Pero hecha esa distinción y haciéndose en este mundo que representamos en Alianza IN, que es el mundo de la economía colaborativa, pues hay que entender unas distinciones muy importantes, empezando en Colombia por un hecho fundamental que señalaba Santiago. Y es que en Colombia no hay una regulación de las plataformas de movilidad y en particular de los servicios con un vehículo particular que se intermedian a través de estas plataformas. Y ahí estamos en el mismo nivel de Guyana, de Surinam, de Venezuela y de Perú, que está en un enredo tremendo con este tema. Esto no, digamos, no estamos abogando por ocupar un lugar vanguardista en la regulación digital en América Latina. Estamos diciendo, por favor, no nos dejen tan atrás. Porque hoy tenemos unas cifras impresionantes, vea. En ese mundo de las plataformas de movilidad, y ya le aterrizo en las plataformas de reparto, el año pasado, en las plataformas afiliadas a nuestro gremio, hubo 1.2 millones de cuentas que prestaron al menos un servicio durante el año 2024 a través de un vehículo particular, y hubo al menos 21.5 millones de cuentas de usuarios que en el ejercicio de esa libertad de decidir cómo se mueven por las ciudades, decidieron moverse a través de un servicio con un vehículo particular, pero también con una participación muy importante de los taxis en estas plataformas, porque también existe el imaginario que las plataformas y los taxis son enemigos, cuando en realidad lo que hacemos es trabajar juntos y coexistir en el mismo ecosistema digital. En Colombia en particular, la discusión regulatoria se ha concentrado en materia laboral en el tema de las plataformas de reparto, y seguramente más adelante podré ahondar en eso, más que estamos en un día absolutamente coyuntural. Yo creo que todos cuando veníamos para acá pensamos en cómo tal vez las intervenciones se nos cambiaban con toda esa novela que presenciamos ayer en el Congreso de la República, con el hundimiento de la consulta popular, con la resurrección del proyecto de ley de reforma laboral. Me imagino que habrá ocasión para hablar de eso, pero lo cierto es que en Colombia, en la medida en que las plataformas de reparto, digamos, no tienen una barrera regulatoria como si las tienen las plataformas de movilidad, pues sí se ha avanzado en un camino regulatorio basado en un acuerdo enmarcado en la reforma laboral entre el gobierno nacional, entre las empresas de plataformas, orientadas a reconocer esa posible condición de dependientes o de independientes, según lo acuerden las partes, de los repartidores, y también a generar un régimen especial de protección en seguridad social que se base sobre cotizaciones por horas, cosa bastante novedosa en el ordenamiento de la seguridad social en Colombia, y que también tenga que ver con una coparticipación entre empresas y repartidores en el pago de esa seguridad social. Y ese tipo de modelos, solo con esto cierro 10 segundos,
conectado con la discusión de la OIT. Ahí es donde uno dice, oiga, si se aprobara la reforma laboral en Colombia hay que dar esa regulación. Y llega meses después una convención de la OIT tratando de meternos a todos en una misma camisa de fuerza, pues la particularidad de este tipo de discusiones locales sin duda terminan perdiéndose. José Daniel, mil gracias, muy ilustrativo. Carlos, tú lideras tienes un papel protagónico y directivo en una plataforma que ha sido protagónica en la discusión en Latinoamérica. ¿Qué experiencias o cómo ha participado Didi en este diálogo o en este proceso regulatorio que se ha dado en diferentes momentos y a diferentes velocidades en distintos países de la región? Bueno, Alfonso, muchas gracias. Primero, muy amable por la invitación, a Juliana, a la Andy, y pues feliz tarde a todos. Muy puntual, la participación nuestra ha sido de manera práctica y no teórica. La experiencia nos ha dado aprendizajes. Y dentro de ese enfoque práctico, lo que hemos involucrado es básicamente más de 2 años, con más de 50 mesas de diálogo social con diferentes grupos, como Unidad, ASDIAP, Conduap, que representan diferentes sectores de estos usuarios repartidores o usuarios arrendadores que prestan el servicio de movilidad y se conectan a nuestra intermediación. Pero también a nivel institucional, donde involucramos más de 2 años trabajando de manera coordinada con la ANDI, con Alianza IN, al mismo tiempo integrando también gremios que representan a los restaurantes dentro de la vertical de delivery como Acodres, Fenalco. Y no es menos esa experiencia involucrar también a la OIE, donde a nivel internacional hemos gestado propuestas que se desarrollan con una agenda puntual para entender los problemas en contexto. ¿Y esto qué nos ha enseñado? Nos ha enseñado que Didi como una plataforma es un ecosistema vivo. Y si entendemos a Didi como un ecosistema vivo, estamos viendo que cada uno de los usuarios que se conectan a la plataforma mantienen el equilibrio de la misma. Y déjeme darle unos datos muy puntuales, ya que comenzaba Santiago hablando de que la importancia de los datos. Miremos el ecosistema de reparto que intermedia Didi en Colombia para 2024. Podemos hablar que en usuarios repartidores se conectaron al menos una vez en el 2024 a ofrecer un servicio alrededor de 30.000 usuarios repartidores una vez por lo menos el año 2024, en los que involucraban a más de 16.000 restaurantes prestando por lo menos un servicio en el 2024 en Colombia, de los cuales el 76% eran pequeñas y medianas empresas que intermediamos, atendiendo una demanda de casi o más superior de 6 millones. ¿Esto qué nos genera dentro de esa participación de aprendizaje? Que el usuario, incluyendo los trabajadores digitales, están en el centro del bienestar. Y la participación que desarrollamos dentro del centro de bienestar involucra indudablemente enseñanzas de ubicar de convivencia, de manera como vamos a desarrollar, ¿no? ¿Qué vamos a hacer desde el punto de vista de sanciones? ¿Qué vamos a hacer desde el punto de vista de espacio público? ¿Qué vamos a hacer desde el punto de vista de poder integrar las necesidades de diferentes poblaciones socioculturales completamente diferentes? Ahora, no es que nosotros rechacemos, y es algo que hemos aprendido dentro de estos diálogos, que rechacemos la regulación, no, por el contrario. Nosotros hablamos de bienestar, una economía de mercado debe funcionar con reglas claras de contrato y de propiedad. Pero lo que no contemplamos es que se exporten o se calquen regulaciones de afuera en contextos, en ecosistemas completamente ajenos. Hay indicadores que no compartimos con otros tipos de países, puede ser España, hablaba muy puntualmente de ello, los índices de desocupación o incluso informalidad pues son completamente diferentes. Y este ecosistema que intermedia Didi, que además es vivo, cumple una función social, y esa función social que con diálogo hemos aprendido a desarrollarlo es donde nos da puntualmente la posibilidad de avanzar prácticamente con soluciones posibles, recordando que en el centro está el bienestar y el bienestar no se define por una relación empleado-empleador. El bienestar se define de una manera coordinada, colaborativa y en centros de laboratorio en la que podamos coordinar. Y eso es lo que hemos hecho en la participación. Vale, Carlos. Muy valiosa esta aproximación práctica, además. Eso. Iva, empezamos esta segunda ronda contigo, esperando que seamos un poco más, tú sí, pero estos señores no, un poco más estrictos con el tiempo, por favor. Estamos hablando mucho, Alfonso, estamos hablando mucho. Entonces,
Iva, tú lo mencionaste en tu conferencia, pero quisiera hacer énfasis sobre el punto de la conclusión 13. El punto de la conclusión 13 dice en alguna parte que los trabajadores de plataformas tienen el derecho de gozar efectivamente de la libertad de asociación y sobre todo esto que también te preocupó a ti, de la negociación colectiva, collective bargaining. ¿Cuáles son las dificultades, si nos puedes repetir, tal vez sintetizar y hacer énfasis, las dificultades que se derivan de esta conclusión? Gracias por esa pregunta. Voy a tratar de ser muy sucinta. Esta disposición toca cómo el estándar ataca en la parte fundamental de las relaciones laborales, una distinción entre los empleados y los independientes. Ya sabemos de la Declaración de 1998 de la OIT que los miembros tienen el deber de respetar, promover y realizar los principios fundamentales y derechos en el trabajo, lo que incluye los derechos de negociación colectiva. Sin embargo, como le mencioné esto en mi presentación, la Convención 98, que incluye hace claridad explícita que esto es para empleados y solo para empleados, no para contratistas independientes. Entonces, para tu pregunta, en la práctica, ¿cómo se ve esto? Van a tener muchos problemas a nivel nacional si le dan derechos de negociación colectivas, porque en muchas partes está en contra de las leyes de anticompetencia. En muchos países, de hecho, se consideraría fijación de precios. Y si vamos por ese camino en la economía de plataforma, por supuesto, va a dañar cómo se leen los códigos laborales. Desde la perspectiva de los empleadores globales, tenemos que proteger esta distinción entre los independientes y los empleados. No podemos simplemente tomar todos los derechos que se le dan a los empleados y dárselos a los independientes, porque eso simplemente eliminaría esta distinción como tal. Muchas gracias. Carlos mencionaba precisamente lo contrario, o tal vez Carlos mencionaba un principio distinto. Vamos a seguir contigo, José Daniel. Carlos mencionaba diálogo social. Esta conclusión, la 13, habla de derecho a la negociación colectiva por oposición tal vez a simplemente un ejercicio de diálogo social con quienes colaboran en plataformas. Y vuelve a revivir la reforma laboral que contiene un acuerdo en donde parece que Alianza IN y el Ministerio de Trabajo logra buscar una fórmula que resuelve razonablemente esto. ¿Crees que sea así o qué otros elementos entiendes tú son positivos, son resaltables de ese acuerdo que alcanzaron el gobierno y el gremio que presides? A ver, Alfonso, yo creo que lo primero es que algo que hemos aprendido en estos 4 años o de los 3 años que van del primer gobierno de izquierda en el país es el poder de los símbolos en la discusión pública y el poder de la narrativa y el poder de justamente eso, de la estética del poder. Y hay quienes dicen que este gobierno es más fuerte en la estética o en el símbolo que en el fondo. Yo creo que en estos tiempos, en donde está al frente un proyecto de ley que todos dimos por hundido, como la reforma laboral, y resucita repentinamente en una jugada muy hábil de la oposición, pues habrá que ver si esto termina en que el Congreso se la juega por sacar adelante una reforma laboral seguramente mucho más delimitada, recortada, más negociada, o si se termina de alguna manera ratificando la hipótesis del presidente, que seguramente en el ánimo de agitar sus bases sociales está diciendo que la única razón por la cual el Senado ayer aceptó esa apelación no es porque le interese sacar la reforma laboral, sino de alguna manera para tener un pretexto para hundir la consulta popular. A hoy el pulso que uno siente en el Congreso es que pareciera haber un ánimo de sacar adelante la reforma laboral justamente para no dar nuevos motivos de agitación, pero una reforma laboral seguramente con unos alcances, vuelvo y digo, mucho más concertados y mucho más negociados. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros armamos un acuerdo que era dificilísimo de lograr. De alguna manera la economía plataforma representa una de las máximas expresiones del capitalismo del siglo XXI.
Y el acuerdo no lo logramos con el ministro Sanguino, que es una persona más moderada, lo logramos con Glorina Ramírez, que representa la vertiente más dura de la izquierda de este gobierno, que era la vertiente del Partido Comunista. Y se logró un acuerdo. Entonces yo creo que la primera función de este acuerdo, ojalá, sea simbólica para señalar un ejemplo de varios que puede haber, de hacia dónde hay que mover la discusión de la reforma laboral, y es moverla en la dirección de la serenidad, de los acuerdos basados en evidencia y de entender que si cuando se trata no de agitar banderas políticas, Alfonso, sino cuando se trata de resolver los problemas prácticos de los trabajadores y de las empresas en Colombia, pues nos va mucho mejor poniéndonos de acuerdo. Y ya luego vienen unos elementos que solamente dejó mencionados: el respeto por la independencia de los repartidores, que es completamente explícita en ese acuerdo; renunciar a la idea de preclasificarlos, porque si decimos, como en España, que los repartidores solamente pueden ser subordinados, es como si mañana consideramos que los periodistas solamente pueden ser independientes, o que los abogados laboralistas, tantos que hay acá, solamente podrían ser vinculados bajo el contrato a término fijo. No es el oficio el que determina la clasificación, es la realidad material de las cosas. Y yo creo que también, para efectos de la regulación en seguridad social en Colombia, esa idea, más habiéndose acordado con un gobierno de izquierda, de poder calcular la seguridad social sobre horas trabajadas, sobre el ingreso efectivamente trabajado, porque la gran mayoría de los repartidores en Colombia trabajan 20 horas al mes, 25, 15. Este es un trabajo en gran medida complementario y de tiempo parcial, que si usted le mete el muro del salario mínimo mensual como ingreso base, pues nunca va a incorporar al sistema de seguridad social. Y ojalá de alguna manera estos elementos sirvan y como un referente, como una idea para inspirar una reforma laboral concertada y que termine saliendo adelante. José Daniel, mil gracias. Y totalmente, digamos, ilustrador las consecuencias negativas que puede tener una regulación que no se adapte a las necesidades, sobre todo a la realidad de la función dinámica del negocio. Santiago, entonces la respuesta es: ¿cómo se puede incentivar, cómo se puede propugnar por una regulación que lleve a la productividad, que llame a que las plataformas sean ese negocio que realmente da soluciones a una realidad cambiante y dinámica? Yo creo que, construyendo sobre lo que decía José Daniel en la primera pregunta, el tema de economía colaborativa demuestra la transformación en los modelos de negocio. Y estamos en una economía digital. Ahorita todos vamos a vivir el tema de la realidad, por ejemplo, de las llaves, de lo que estamos viendo en tema de interoperabilidad en comercio electrónico y las facilidades que también se ha dado por ejemplo, con el uso de la facturación electrónica. ¿A qué voy con esos ejemplos? A que realmente la calle, el pavimento, la realidad de las circunstancias demostró que todos ya acogimos y abordamos esta realidad y tenemos que hacerlo. Entonces deberíamos hablar de este tema de principios, como estamos diciendo, no entrar a esa minucia en la legislación, porque finalmente todavía hay una discusión pendiente global que ojalá termine siendo en recomendación y no en un convenio, o en una convención, perdón, por las implicaciones legales. Pero detrás de esto, todos los que estamos en este auditorio, más obviamente nuestro entorno inmediato, busca que precisamente los congresistas, el seno de esta discusión, sean capaces de buscar también una realidad en términos de unos modelos de negocio del siglo XX, no son los modelos de negocio del siglo XXI, y las cargas que tenían modelos del siglo XX también hay que ayudarles a que temen quitárseles regulación, bajarle el tema de los cupos, por ejemplo, de los taxis. Entonces, si uno tiene un cambio de mentalidad en los policy makers, donde participamos la academia, los gremios, los usuarios, y ahí entramos en el tema de derecho, pero también de seguridad, porque tras de eso también estamos logrando tener más datos para tomar decisiones. Entonces, apoyándose en esa evidencia, uno podría llegar a una regulación o una legislación inteligente. De lo contrario, pues van a tratar de igualar modelos de negocio que venían del siglo XX y tenerle unas cargas que finalmente van a impedir la innovación. Uno tiene que pensar en un tema de cómo se promueve más esto, cómo se impulsa más esto, y hasta cierto punto está cercano a la discusión de inteligencia artificial. Queremos que la economía colaborativa crezca, impacte más socialmente, nos ayude a otros modelos de negocio, a otros productos. Queremos que la inteligencia artificial se facilite, se promueva, sea parte de una herramienta como la queremos, o vamos a prohibirla y vamos a regularla y apenas estamos asimilando. El tema social es evidente en de las plataformas, y detrás de eso es ayudar a que ese cambio de mentalidad se materialice en una legislación inteligente. Vale, Santiago.
Carlos, tomándole la palabra a Santiago, aparte de esta versión o de esta perspectiva de incentivar la productividad, la innovación, está esto de las garantías sociales o los derechos que se pueden ver conflictuados o amenazados dentro de este negocio. ¿Qué experiencia nos puede contar Didi respecto de protección de derechos de quienes colaboran con la plataforma? Y hay un punto muy particular, déjeme dividirlo rápidamente en dos. Hablando de innovación, innovación no solamente son algoritmos, software y códigos, innovación también es una forma de pensar. Y dentro de esa forma de pensar hemos visto que el reto detrás de esto y el gran error es que piensan que lo que se regula es la plataforma. No, lo que hay que regular son las actividades económicas que se intermedian a través de la plataforma dentro del ecosistema. Y acá retomo algo que José Daniel comentaba y es, hay un interés que no se está viendo o no hay una elección que no se está tomando en serio y no se está oyendo y es qué quieren estos usuarios repartidores, usuarios arrendadores de los servicios de movilidad. Mire, para el caso de Didi, más del 70% de los usuarios repartidores y arrendadores de servicios de movilidad están en este tipo de plataformas conectados en Colombia porque valoran la flexibilidad y su independencia. Y esto involucra que millones de personas están eligiendo las plataformas como una opción legalmente viable para generar ingresos con autonomía y flexibilidad. Si ponemos el ejemplo rápidamente, ¿qué pasa en el sector de movilidad como ecosistema? Didi tiene en Colombia para el 2024 más de 250.000 usuarios arrendadores que por lo menos prestaron un servicio en las principales ciudades, atendiendo a más de casi 7 millones de usuarios que aceptaron este tipo de servicio. Y como lo vemos desde un punto de vista de contención de impacto económico, solamente desde Didi, ese usuario arrendador en estas condiciones genera ingresos 5 veces superiores hora promedio que el salario mínimo. Y el repartidor 2 veces hora superior a la hora promedio salario mínimo. ¿Y esto qué nos está diciendo? En última, si exportamos y traemos simplemente otras soluciones que no combinan dentro de este ecosistema, pues estamos desatendiendo una demanda social necesaria desde un punto de vista de contención. No estamos atacando un problema de la misma manera, sino estamos utilizando un mismo plano para construir un puente y una ferrovía, lo cual no tiene ningún sentido. Totalmente claro, Carlos, totalmente claro. Muchas gracias. Bueno, nos quedan 8 minutos, una pregunta para cada uno, conclusión. ¿Listo? Entonces, empezamos contigo, Santiago. ¿Cuál es el mayor riesgo o la mayor oportunidad de una regulación que se lance en materia de plataforma? Precisamente pensar en los modelos del siglo XX a la tecnología del siglo XXI. Si uno no logra ese cambio de mentalidad, esos policy makers que estamos mencionando acá, esa manera de ver, por ejemplo, ley de transporte, ese tema de habilitadores, ese tipo de cosas, es el principal riesgo, que no se logre materializar el cambio de mentalidad, porque detrás de eso seguiríamos estancados. Vale, perfecto, te hago muy bien. Por tiempo de más. Exactamente, sí. Carlos, exactamente, ya para seguir en armonía con esto, ¿qué aprendizajes se pueden sacar de la experiencia que tiene Didi en el área andina? Muy puntual, construir sobre el diálogo, no sobre la ideología, no forzar soluciones, no generar utopías regresivas ni pensar en industrias heredadas, reconocer diferencias regionales y de contexto, son completamente diferentes incluso los ecosistemas como se desarrollan en diferentes tipos de países, atender las verdaderas prioridades de quienes están involucrados, que no se están oyendo, evolucionar con base a la experiencia y yo creo que el más importante desde nuestra experiencia, decodificar el ecosistema de plataformas en el país para entender a qué se quiere como país llegar. Si ese ecosistema quiere llegar para efectos de generar mayor formalidad, hay un camino. Pero si eso quiere llegar para efectos de desarrollar una contención social frente a migración, hay otro camino. No se puede utilizar la misma regla para diferentes ecosistemas. Perfecto, claro. Muy claro, Carlos. José Daniel, ¿qué experiencias del contexto latinoamericano has observado que puedan ser orientadoras, ya sea en las plataformas que se agremian en Alianza IN o en general en la regulación de plataformas? Alfonso, este es un tema relativamente nuevo en materia regulatoria. Chile ha dado unos pasos definiendo unas leyes generales tanto en materia laboral como en materia de regulación de las plataformas de movilidad
que han sido leyes definidas en lo general, pero que a la hora de la reglamentación secundaria han terminado completamente cargadas de ideología y de barreras de acceso. Y hoy lo que uno ve que está ocurriendo en Chile, por ejemplo, es que a través de la regulación secundaria el gobierno le está imponiendo requisitos extremos a los conductores o a los vehículos que pueden operar a través de plataformas de movilidad. Entonces, en la medida que la ley fue muy general y tan general que dejó casi que toda la puerta abierta para que el gobierno nacional, por la vía, o el gobierno chileno, regulara por la vía reglamentaria los contenidos específicos, pues casi que esas leyes terminan convertidas en cheques en blanco que pueden terminar marchitando el ecosistema. En México acaba de salir, además que lo de México es impresionante, digamos, la concentración del poder, la capacidad que tiene hoy el partido de gobierno de liderar no solo el ejecutivo, sino el gobierno territorial, de ganar el poder judicial, bien lo sabe usted, a través por la vía electoral, pues les permitió en un tiempo récord, como un mes, sacar una ley laboral para el trabajo en plataformas, que también entra un poco como en esa obsesión de ver cómo la realidad, no de cómo nos adaptamos al trabajo del siglo XXI y cómo convertimos o cómo introducimos estándares de trabajo decente muy claros en la realidad de la economía del siglo XXI, sino cómo, utilizando esos mismos términos de Santiago, esa realidad del siglo XXI la metemos a la fuerza, a la brava, en los cajones del siglo XX. Y ampliando la Hispanoamérica, pues está el referente español, que es básicamente un referente muy claro, muy nítido de lo que no se debe hacer en materia de regulación de plataformas. En Colombia, pues ya uno no sabe qué vaya a pasar mañana, pero si hubiera reforma laboral, y sustrayéndome, digamos, de una serie de debates que son los mayoritarios en la reforma laboral, solamente en el capítulo de plataformas de reparto y de la protección del trabajo de los repartidores, yo creo que quedaría un gran referente que podría de alguna manera inspirar modelos en otros países. Pero lo que esto demuestra en últimas es que si hubiera una buena regulación en Colombia, muy adaptada a la realidad local, a las condiciones propias del mercado, a las enormes condiciones de informalidad, a esa necesidad de ir flexibilizando el sistema de seguridad social, pues lo que eso justamente ratifica es que no puede la OIT y no debiera la OIT tratar de meternos a todos en una gran camisa de fuerza basada en la presunción de laboralidad, con un riesgo con el cual termino, y es esa figura que señalaba Iva de ese procedimiento de enmienda simplificado que, traducido al colombiano, es como tener la posibilidad de tramitar reformas en el Congreso con un fast track permanente. Entonces, si se pudiera, no solamente, digamos, con lo rígido que van a volver las disposiciones en la norma internacional, pero además quedando con una carta abierta para actualizar y apretar más esa regulación internacional, pues lo que terminan, vuelvo y digo, es marchitando un ecosistema que es bastante diverso en los distintos países. Y ese es uno de esos riesgos grandes que se tiene, y una oportunidad de incidencia, pues una oportunidad preciosa de aquí a las siguientes 2 conferencias de la OIT. Iva, ¿sobre qué elementos, ya para cerrar, sobre qué elementos crees tú que guarde silencio el documento de la ILO, de la OIT, y sobre cuáles crees tú es crucial hacer énfasis o darles mayor protagonismo? Esa es una excelente pregunta, porque lo que el borrador no tiene es cualquier aspecto positivo de la economía de plataforma. Tenemos grandes ejemplos. Aquí vemos como las plataformas, 70% de la gente valora la flexibilidad. Faltan todos esos elementos en el documento. Y, por ejemplo, hubiéramos podido hacerlo más fácil, que los trabajadores se registraran más fácilmente. Eso sería una gran ayuda en muchas partes. O quizá maximizar la oportunidad que presenta la economía de plataformas para formalización. Esto no se dice en el documento. Entonces, esos dos aspectos, si fueran dos aspectos positivos para algunos países, es importante dar un paso atrás. Muchos países, especialmente países en desarrollo, sienten que están
está sufriendo tanto con temas digitales y tienen que preocuparse en la inversión en digitalización y en la mejora de los trabajadores para que ellos puedan aprovechar las ventajas de las economías de plataforma. Son dos de los puntos que deberían ser más prominentes en el instrumento. Lo último que quiero decir es que José Daniel y Carlos dijeron algo muy importante con respecto al peor escenario de este instrumento si comenzamos a importar regulaciones de otros países ajenas a los contextos locales. Esto va a impactar no solo en Colombia, sino también en la región. Entonces, vamos a ver qué pasa en junio y que tengamos buena suerte. Y nada, ese ha sido un tema que está en total actualidad, que viene a ser discutido en la primera conferencia en donde se introduce en el orden del día. Son dos las que lo van a discutir. Un tema que tiene claramente bastantes puntos oscuros todavía, en los cuales los acuerdos, que son como el elemento fundamental de toda regulación estable, parecen inexistentes. Y sí, tenías toda la razón en tu conferencia. Si se ve el informe, es increíble la gran distancia que hay entre las respuestas que presentan el sector empleador y el sector trabajador. No hay mayores o mejores noticias por ahora, todo está abierto y ya veremos qué pasa después de la primera ronda de conferencia, ahorita en junio. Muchísimas gracias.